Bueno, lo que quiero que veamos hoy, así cerramos y les sirve para el trabajo que van a tener que entregar. Para el trabajo que van a tener que entregar. Denme un segundito. Para el trabajo, les va a servir para el trabajo que van a tener que entregar. Vamos a trabajar con otro microcontrolador que es el PIC 18F4620, eh, que lo tienen en el TP4. En el TP4, en la segunda parte, tienen este microcontrolador. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos con el otro microcontrolador, pero con la particularidad que este microcontrolador tiene más patas. ¿Sí? Tiene más patas y por ende, si tiene más patas, tienes más puertos de entrada-salida. Tiene el puerto A, puerto B, puerto C, puerto D y puerto E. El puerto A, B, C y D son de ocho bits o de 8 patas, o sea que le puedo conectar 8 dispositivos de entrada-salida, ¿sí? Por cada puerto. Y el puerto E tiene 4 bits, ¿sí? No, sí, tiene 4 bits, sí. Eh, ¿Cuál es la diferencia en cuanto a los microcontroladores? Por un lado, la cantidad de puertos, por otro lado, la cantidad, la cantidad de memoria. A ver, que esperen, acá, las especificaciones, acá. ¿Sí? Fíjense que, no sé si se acuerdan, en el otro microcontrolador teníamos un K de memoria de programa, ¿sí? Acá tenemos 65K de memoria de programa. eh, Perdón, acá 32K memoria de programa para las instrucciones. eh, y tenemos, fíjense, 3K de, de memoria de datos, cuando en el otro microcontrolador teníamos 68 bytes. ¿Sí? Para que vean la diferencia. Estamos trabajando con otro, con otro tipo de microcontroladores que es más grande en cuanto a memoria de instrucciones como en cuanto a memoria de datos. Y por otro lado tengo un K de memoria de la memoria esta ROM que me permitía guardar, por ejemplo, la configuración de algún de algo del programa que quiero que se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, ¿se acuerdan en la radio? Pongo una radio en particular, quiero que cuando apago la radio y la vuelvo a prender siga en la misma sintonía de radio que estaba escuchando antes. Entonces, ese tipo de datos que quiero que se mantengan en el tiempo, más allá de que yo corte la energía o no, lo voy a guardar en esta memoria. Entonces, lo que les decía, tengo 5 puertos, A, B, C, D y E. eh, y vamos a ver que cambian eh, algunas ¿cómo es? Eh, algunas de las instrucciones, pero las instrucciones en el fondo siguen siendo las mismas. Sí, acá, instruction set, ¿sí? Esto lo tienen colgado en la plataforma, es la hoja de datos o el datasheet del microcontrolador donde tiene todas las especificaciones. Y acá podemos ver, al igual que en el otro, las instrucciones. Las instrucciones son las mismas. Fíjense, add WF, clear F, decrementá F y salteate una instrucción. Cuando sea cero, esta agrega, saltate una instrucción si no es cero. Eh, Tienen el incrementar, tienen el movef y tiene eso, el movff. ¿Qué ventaja tiene el movff? Y que yo puedo mover de una variable a otra variable. Lo cual me simplifica el paso, o sea, me simplifica el tener que pasar por el registro W. Yo puedo mover del puerto A al puerto B sin pasar por el registro W. Entonces, eso es una gran ventaja. Tiene el sub WF, tiene las rotaciones. eh, entonces tenemos las mismas instrucciones, nada más que tenemos un dataset de, mayor cantidad de instrucciones, ¿sí? Tenemos el set de instrucciones y acá tienen todas las instrucciones
del dataset. No sé si se acuerdan cuando trabajamos acá que hacíamos esto, ¿sí? Hacíamos esto, pasábamos del puerto A, lo pasábamos al registro W y del registro W lo pasábamos al puerto B. En esta instrucción, lo que acá con este microcontrolador podemos hacer move ff puerto A, puerto B y se terminó el problema. Exacto, reducir la cantidad de instrucciones para hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen un par de instrucciones que tienen una vuelta de rosca más, tienen una complejidad más que las anteriores. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Con respecto a la práctica, de vuelta, son los mismos enunciados y vamos a trabajar de la misma manera. En la primera parte con el otro microcontrolador teníamos que escribir en un display de 7 segmentos. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a trabajar con un display de 7 segmentos y vamos a trabajar con conectores con LED, ¿sí? Un consejo, ármense un esqueleto, vayan armándose un esqueleto para este microcontrolador. Ahora vamos a ver qué diferencias mínimas, o sea, mínimas, cuando digo mínimas, son detalles que tenemos con este microcontrolador que no teníamos con el otro. ¿Y qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Porque no vamos a trabajar con interruptores, vamos a trabajar con pulsadores, ¿sí? Vamos a ver qué cambios tenemos. Y lo que hice yo fue crear un proyecto, ¿sí? Crear un proyecto. Creé dos proyectos. Vamos con el primero. Vamos con este de prueba. Z Main Project. ¿Qué es lo que quiero con el primer ejercicio? El primer ejercicio lo que quiero que hagamos es, fíjense, nosotros le tienen en la plataforma colgado este circuito. La diferencia está acá. Vamos a cambiarle el tamaño de la fuente para que se vea. No sé si llega a ver. Vamos de vuelta. Estamos trabajando con otro microcontrolador. Si yo hago zoom, vamos a hacer así. Vamos a tratar de centrarlo. Fíjense que acá, no sé si llega a ver, voy a hacer otra vez zoom, total el microcontrolador me va acá en el medio. Fíjense que acá tenemos el puerto A acá, RA, ¿sí? Y en el puerto A vamos a tener conectado, a ver, clear selection acá. ¿Sí? Vamos a tener conectados. ¿Qué vamos a tener conectado? Vamos a tener conectados pulsadores. ¿Cuál es la principal diferencia entre el pulsador y el interruptor? Que era lo que teníamos antes. Antes teníamos, y ahora vamos a esperar que se abra. Antes teníamos un interruptor. Uy, otra vez. Bueno. Acá teníamos acá ¿sí? Acá teníamos un interruptor. La diferencia está en que yo aprieto. Cuando yo tengo apretado y tengo un interruptor hacia abajo, acá me está ingresando un 1. Cuando yo suelto, acá me está ingresando un 0. A diferencia del pulsador, la diferencia con el pulsador es que yo cuando lo aprieto, lo tengo apretado y mantengo hacia abajo,
me va a estar enviando un dato. Y cuando lo suelto, entonces yo tengo que capturar en el instante de tiempo, es un botón, es un pulsador. A diferencia del otro que es un interruptor como la llave de la luz. Esto es un pulsador, es como un botón de la radio del auto. ¿Sí? Yo aprieto y en el instante que yo aprieto, en ese momento en que hace contacto, es que envía el dato. Y después cuando lo suelto, envía el dato opuesto. ¿Sí? Cuando yo aprieto acá, ahí está enviando un 1, acá está enviando un 0. Entonces, tenemos que tener en cuenta que fíjense, mi programa va a tener que capturar justo en el instante de tiempo ese que se aprieta el pulsador. Tengo que tener en cuenta ese tipo de cosas. Tenemos el puerto A, dijimos RA, tenemos el puerto B. En el puerto B tenemos conectado 8 LEDs, ¿sí? 8 LEDs y tenemos conectado, fíjense que si yo pongo acá, ¿dónde está? Acá. ¿Sí? Si aprieto esta pata, este display de 7 segmentos está conectado también al puerto B. ¿Sí? Entonces está conectado por un lado el LED y por el otro lado el display de 7 segmentos conectado al puerto B. Esto por lo general no se hace así. Yo acá en el medio de esto tengo un decodificador. ¿Se acuerdan lo que vimos el cuatrimestre pasado como decodificador? Que lo que hace es que con 4 bits manejo el display de 7 segmentos. No tiene demasiado sentido que yo use 7 bits cuando con 4 y un decodificador en el medio lo puedo resolver. Acá lo hicimos lineal para que usted sea más sencillo de programar, ¿sí? Ahora bien, y vamos a tener conectado al puerto D, al puerto C, perdón, al puerto C tengo conectado otro display de 7 segmentos. Esto es lo que ustedes van a tener y que van a utilizar también, que lo tienen para el TP4 y lo van a utilizar también para el trabajo que tienen que resolver, ¿sí? Van a utilizar este mismo circuito que tienen acá. Entonces, con pulsadores y manejo de display de 7 segmentos, van a tener que resolver el trabajo que tienen que hacer. Consejo: pónganse a trabajar con este microcontrolador y logren hacer que aprieto un pulsador y me muestre algo en un display de 7 segmentos, ¿sí? Porque van a tener que trabajar con el display de 7 segmentos. Entonces, como objetivo pónganse armarse un esqueleto de, bueno, aprieto un pulsador y muestro algo en un display, aprieto otro pulsador y muestro algo en otro display. O sea, manejar por un lado la captura del pulsador y por otro lado tener resuelto el mostrar en un display de 7 segmentos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que hagamos en esta primera prueba? ¿Qué quiero que hagamos en esta primera prueba? Bueno, hagamos un programa, lo mismo que hicimos con el 16F, con este interruptor LED, nada más que acá vamos a utilizar un pulsador y el LED. Es decir, bueno, como tenemos acá conectado al primer bit del puerto A un pulsador, yo quiero que cuando aprieto este pulsador se prenda un LED, cuando lo suelte el pulsador se apague el LED. Estamos. Entonces, algo súper, pero súper sencillo. Quiero que hagamos algo súper, pero súper sencillo. Nosotros ahí le pusimos en la práctica una subrutina, que es esta, que se llama una subrutina de retardo, que lo que hace es hacer en base a la frecuencia con la que trabaja el microcontrolador, hacer un retardo. Seguramente ustedes, si usaron Python o usaron Java o usaron C++, utilizaron la instrucción. Pero no sé por qué estoy haciendo esto. Sí, lo había escrito acá. Seguramente ustedes utilizaron la instrucción acá. Seguramente ustedes utilizaron la instrucción wait, ¿sí? Sí, bueno, espera ciertos segundos o ciertos milisegundos. Bueno, esta subrutina de retardo, lo que hace es eso. Yo le dejo en el registro W la cantidad de segundos que quiero esperar y después llamo a la subrutina, ¿sí?
hago una llamada a una subrutina, de la misma manera que lo hacían con el otro assembler, call retardo, y sí, acá le estoy dejando en el registro W la cantidad de segundos que quiero que, que, que pase de tiempo ocioso. O sea, lo que vamos a hacer es esperar sin hacer nada. ¿Sí? ¿Cuántos segundos? Bueno, estos segundos son aproximados. ¿Sí? Son aproximados. Pero para lo que a nosotros nos interesa, nos va a servir. ¿Sí? Tienen esa subrutina, cualquier cosa la vemos. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que hagamos es aprieto un pulsador en el puerto A, se enciende un LED en el puerto B. Suelto el pulsador, se apaga el LED. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que ahí nosotros le pusimos una configuración que son todas estas líneas que les aparecen acá. Esto es porque en la presencialidad nosotros utilizábamos una placa donde tenía pulsadores y tenía estos displays de 7 segmentos. Esta placa, esto replicamos la placa que nosotros teníamos ahí, incluso tenía un LED RGB. Si ustedes miran la práctica, el ejercicio 8 creo que es, el ejercicio 7, un LED RGB. O sea que este ejercicio no lo van a tener que hacer, porque esto estaba pensado de que ustedes lo programaran y de que después lo grabaran directamente en la placa. La idea era que en la presencialidad nosotros grabáramos el microcontrolador con un grabador de PIC. Ustedes grabaran el microcontrolador y lo vieran funcionando ahí en la placa. ¿Sí? Bueno, esto lo pueden obviar porque era todas líneas de configuración de la placa esa. ¿Qué cambia de este microcontrolador con el otro? Primero tenemos una parte que, tiene la etiqueta main, ustedes le pueden poner la que ustedes quieran. Pero tenemos el programa dividido en dos partes. Esta primera etiqueta main, yo voy a tener todo lo que es la configuración del microcontrolador. En nuestro caso vamos a configurar los puertos de entrada-salida. Y se acuerdan que en el microcontrolador, en el PIC16F84A, nosotros teníamos que poner dos instrucciones. Cambiarnos de banco de datos. Nos teníamos que cambiar de banco de datos, ¿por qué? Porque la configuración del puerto estaba en una parte de la memoria y la lectura después del puerto se hacía sobre otra posición de memoria. Entonces, eso en este microcontrolador desaparece. No nos tenemos que cambiar de banco de datos. Sí, tenemos dos instrucciones que las vamos a poner, que es, este microcontrolador me permite que las patas sean de entrada-salida y tengo la posibilidad de configurar que esa entrada sea analógica o si esa entrada es digital. Por lo general, nosotros trabajamos siempre con entradas digitales. Nos entra un número binario, pero también nos podría llegar a entrar una entrada analógica, porque este microcontrolador tiene un conversor analógico digital. Entonces, si entro con una señal analógica, después la voy a querer convertir, me la va a convertir a digital, me la va a convertir a valores entre 0 y 1. Cuando ustedes vayan a la materia siguiente, que es la de comunicación de datos, ahí van a ver, por ejemplo, el muestreo de una onda de sonido. El sonido es una señal analógica, que nosotros para procesarla en una computadora la tenemos que convertir a digital. Entonces, ¿de qué manera muestreo esa señal que es totalmente analógica, que es una señal del tipo sinusoidal? Si quiero verlo por ahí más matemáticamente, es una señal de la forma sinusoidal. ¿De qué manera la convierto a un número binario? Porque en el fondo es un binario. ¿De qué manera represento esa señal de sonido? La represento, la convierto a digital para poder reproducirla en una computadora. Bueno, esas cosas suceden y se realizan. En los microcontroladores podemos recibir una señal del tipo digital. Nosotros podríamos recibir una señal de audio. Podríamos recibir una señal de un sensor de luz que nos envíe la señal en formato analógico y después nosotros trabajar con esa señal analógica. En este caso nosotros vamos a trabajar con señales digitales. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un pulsador que es una señal digital, porque me va a entrar un 0 o un 1,
y por otro lado tenemos un display de 7 segmentos o un LED que es una salida digital. Yo le envío un 0 o un 1 a las diferentes patas del puerto. Entonces, para configurar eso tenemos que hacer esto, poner los pines de manera, los puertos, si 0F son, tengo 4 números en 1, ¿sí? La F se acuerdan que era 1, 1, 1, 1, ¿sí? La F en binario. Entonces las estoy configurando, esos 4 bits, esos 4 primeros puertos A, B, C y D los estoy configurando como digitales, ¿sí? Y obviamente tengo que mover esa configuración a este registro de configuración. Y después directamente voy a configurar el puerto que yo quiera. En este caso el puerto B lo voy a configurar como salida. ¿Se acuerdan que cuando yo ponía en 0 las patas de un puerto en la configuración, lo configuraba como salida? Y si lo configuraba con un 1, lo configuraba como entrada. Fíjense acá el bit 0 del puerto A lo estoy configurando como entrada. Si vengo al diagrama, el bit 0, la pata RA0 del puerto A la estoy configurando, ¿sí? La estoy configurando como entrada. ¿Por qué como entrada? Y porque tengo un pulsador. Esperen que vamos a hacer así. Uy, se lió. ¿Sí? La voy a configurar de esa manera. Entonces, a ver si puedo hacer. Ahí está, que se vea mejor. Entonces voy a configurar directamente ese puerto como entrada. Le pongo un 1. El resto está en 0 porque no lo voy a utilizar, ¿sí? ¿Qué significa que está en 0? Que sea como salida. Entonces yo por más que presione este interruptor no va a hacer nada porque lo tiene configurado como salida. Entonces no va a leer nada de ahí. No va a leer ningún dato. Lo mismo sucede con las librerías, bibliotecas que incluyo acá arriba. Obviamente voy a poner el microcontrolador que yo quiero. ¿Por qué voy a poner este microcontrolador? ¿Se acuerdan que lo que hacía después era reemplazar esto? Add con 1 lo reemplaza por la dirección que tenga configurada en esa biblioteca que tenga ahí. Entonces, fíjense directamente, configuro el puerto. Y una vez que configuro el puerto, inicia, o sea, voy a la parte del programa en sí. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Y bueno, si me aprieta un 1, si me aprieta, quiero que me muestre me encienda un LED, si lo suelto, quiero que se apague el LED. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y ténganlo en cuenta porque si no se van a volver locos. Que van a tener en cuenta para la parte después de la prueba del Proteus. Fíjense qué sucede acá. Yo acá, esta entrada es de voltaje. Esta línea, ¿sí? Esta línea que yo tengo acá es de entrada de voltaje. Pero esta línea, no sé si llega a ver si la puedo correr. A ver, vamos a hacer así. Así. No sé si llegan a ver. A ver si la podemos correr. Bueno. Bueno, no la puedo. Bueno, no sé si llegan a ver ahí que esa línea va directamente de voltaje, va directamente conectado al microcontrolador. ¿Qué quiere decir? Que ustedes en los pulsadores directamente van a recibir 5 volts, ¿sí? Entonces cuando el pulsador esté sin apretar, ustedes acá van a tener un 1. Y cuando lo aprieto, ¿sí? Cuando lo aprieto el pulsador, cierro el circuito y si se fijan esta pata está conectada a lo que se llama tierra. Entonces, cuando yo presione el pulsador, voy a cerrar el circuito. Este circuito lo voy a cerrar y lo voy a mandar a tierra. Entonces, ahí le voy a estar enviando un 0. ¿Sí? Funciona al revés de la lógica por cómo está armado el circuito. ¿Cómo está armado el circuito? Voy a tener 5 volts si el pulsador está sin apretar. Si aprieto el pulsador voy a recibir un 0. Que lo tienen escrito acá.
¿sí? Cuando el pulsador está presionado envía un 0 y cuando está sin presionar envía un 1. Yo después les voy a compartir el código este. Así esto también les queda a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y lo que está en el puerto A, lo mismo que teníamos acá. Fíjense que acá nosotros pasábamos en el microcontrolador, en el otro microcontrolador pasábamos del puerto A al registro W y del registro W al puerto B. Acá directamente pasamos del puerto A al puerto B con esta instrucción que es MOVEFF. Y era una de las ventajas que tenía este microcontrolador en cuanto a algunas instrucciones. Y después go to iterar. ¿Sí? Vamos a compilar este programa y lo vamos a probar en el Proteus. Vamos a compilar. ¿Se acuerdan que acá abajo me dejaba la ruta donde estaba? Que es la ruta del proyecto, ¿sí? Es la ruta del proyecto donde se encuentra eh, el archivo que yo quiero probar, ¿sí? Vamos a venir acá, entro al microcontrolador, entro a la configuración, ¿sí? MPLAB Project, estaba acá, no, acá, ¿sí? Dist, default, production, ok. Y se acuerdan que lo que tenía que hacer era apretar, darle play. Y fíjense que ahí directamente se me prendió el LED. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que decíamos recién. Acá me está enviando directamente el voltaje y se pone en rojo. Y cuando presiona acá yo quiero que se apague el LED. Mientras lo mantengo presionado. Cuando lo suelto se prende. Cuando lo aprieto se apaga. ¿Sí? Entonces tengo que tener en cuenta eso, que si yo lo aprieto, se prende y se apaga. ¿Sí? Entonces tengo que tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso. Ahora bien, dijimos que teníamos la subrutina ese retardo. Bueno, vamos a utilizarla para que ustedes vean de qué manera funciona y que después la puedan ustedes implementar y la puedan utilizar en su programa. ¿Sí? Entonces, de esa manera vimos cómo presiono un pulsador y apago o prendo un LED. ¿Sí? Bien, vamos a parar esto y ahora vamos a ir a ver el otro ejemplo. ¿Sí? A ver el otro ejemplo donde lo que quiero ahora es que aprovechemos que tenemos todos estos LEDs, ¿sí? Aprovechemos que tenemos todos estos LEDs y vayamos prendiendo uno a uno los LEDs. ¿De qué manera vamos a hacer eso? Obviamente tenemos estas variables definidas acá arriba que las va a utilizar la subrutina. Esta primera parte la podemos obviar. Vamos al main, configuramos el puerto. ¿De qué manera configuramos el puerto? Y el puerto B lo configuramos todo como salida, porque tenemos todos los LEDs conectados acá al puerto B. ¿Sí? Están todos conectados al puerto B que está acá abajo. Y el puerto A solamente vamos a utilizar el primer pulsador. En realidad acá no lo voy a utilizar el puerto A. ¿Sí? Esta configuración la podemos obviar. Lo que vamos a hacer directamente es encender encender los LEDs y los vamos a ir encendiendo uno a uno. ¿Qué quiere decir uno a uno? Bueno, voy a encender después voy a apagarlo y voy a prender apagarlo y prendo apago y prendo que sea la sensación de que la luz se va moviendo hacia un costado. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera resuelvo esto?
Fíjense, yo tengo la variable esta segundos que la inicializo en 1 porque quiero que tenga un retardo de un segundo. Y después voy a escribir ese 1, ¿sí? Ese 1 lo voy a escribir lo voy a escribir en el puerto B. ¿Por qué? Porque fíjense que este bit, ¿sí? La pata 0, es la menos significativa. Entonces, si yo escribo en binario, escribo el 1, estoy poniendo 0, 0, 0, 0, 0, 0 y un 1 acá, estoy prendiendo este LED. ¿Sí? Entonces, la primera vez prendo el 1. Dejo lo que está en la variable segundos en el registro W y llamo a la subrutina de retardo. ¿Sí? Esta subrutina de retardo va a retardar un segundo, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a rotar hacia la izquierda lo que está en el puerto B. Vamos a rotar a izquierda lo que está en el puerto B. En el puerto B la primera vez tenía el 1. Cuando lo roto a la izquierda, ¿qué va a hacer? Lo que tenía acá lo pasó acá y agregó un 0. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es, a medida que rotamos, vamos a ir poniendo este 1, después lo voy a poner acá, 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 lo va a ir moviendo y de esa manera al escribirlo en el puerto B, al estar rotando el dato que tenía el puerto B, directamente estamos moviendo el binario que enciende los LEDs. Por lo tanto, se va a ir encendiendo el LED siguiente y se va a ir apagando el anterior. ¿Sí? ¿Y eso qué hago? Bueno, vuelvo a ejecutarlo todas las veces hasta que pare o desenchufe el microcontrolador. ¿Sí? Para esto esto lo tenía en otro proyecto, definido acá. ZMAN Project. Vamos a compilar el proyecto. Compilar el proyecto. Cachito de paciencia. Exactamente, cuando llega al último LED, lo que va a hacer es volver al primero. ¿Sí? Debería volver al primero. Bien, compiló bien. Vamos a venir acá a la placa. Vamos a venir a la placa. Les decía, vamos a pasar esto y vamos a verlo funcionando. Vamos a verlo funcionando. Le damos OK. Esperemos. A ver, vamos a tratar de centrar un poco esto. Ahí está. Le damos play y fíjense que arranca con este y debería ir pasando uno a uno, ¿sí? los diferentes LEDs. Fíjense que lo mismo sucede con el display de 7 segmentos. ¿Sí? Con el display de 7 segmentos sucede lo mismo. Y ahí desde el último pasamos al primero. ¿Sí? Y volvemos a pasar uno a uno los LED. ¿Está? De esa manera vemos cómo utilizar esa subrutina de retardo. ¿Sí? Cómo utilizar esa subrutina de retardo. Como recomendación, lo mismo que les dije hace un ratito, traten de resolver con el microcontrolador
con este microcontrolador, traten de resolver que yo aprieto un pulsador y muestro algo en el display de 7 segmentos. Fíjense que dentro de las resoluciones de los trabajos, para los que por ahí están más atrasados, fíjense de qué manera muestro un número en un display de 7 segmentos, porque fíjense que el bit 0 corresponde al segmento 0, pero ¿de qué manera escribo el 0? Yo si escribo el 0 acá, el display de 7 segmentos va a estar apagado. Si yo quiero escribir el número 0 en el display de 7 segmentos, voy a tener que prender ¿qué? Voy a tener que prender este segmento, este segmento, este segmento, este segmento, este segmento, este segmento y este segmento no lo voy a prender. ¿Sí? Entonces, fíjense de qué manera tienen ahí escrito una subrutina para mostrar un número en un display de 7 segmentos, donde yo le doy el número y me devuelve el binario que yo tendría que escribir en el puerto para mostrar ese número en el display de 7 segmentos. ¿Sí? Entonces, de esa manera van avanzando y van cerrando cosas. Consejo, eso. Presiono un pulsador, muestro un número o una letra o lo que sea en el display de 7 segmentos. Presiono otro pulsador, muestro algo en el otro display de 7 segmentos. Apunten a resolver eso. Si apuntan a resolver eso, van a tener parte del trabajo resuelta. ¿Sí? Parte del trabajo que van a tener que entregar lo van a tener resuelto. ¿Sí?